Hola Taikookers, bienvenidas a un nuevo video. Bueno, quiero aclarar que este será un mini análisis porque estoy corta de tiempo. Les dije en la comunidad que estaba editando el análisis sobre el live de Tae. Entre una cosa y otra me demoré demasiado y ayer Jungkook nos sorprendió a todos con sus casi 4 horas de live. Sabrán disculparme, pero tenía que estar presente en este momento tan histórico. Así que dejé el análisis pausado, pero para que no esperen más decidí traerles un fragmento. La primera parte no tiene que ver con el live de Tae, pero iba a incluirlo en ese análisis. Sé que muchas creen que en el episodio de Busan usaron el sticker de Jungkook para tapar una interacción Taekook. Aquí les traigo pruebas y unido a todo lo ocurrido ayer nos muestra un claro ejemplo de lo que nos muestran versus la realidad. Aprovecho esta oportunidad para mencionar otro punto del reciente contenido, y es que creo que Big Hit ya se ha quedado sin recursos para intentar ocultarnos al Taekook. Generalmente usan estos stickers cuando alguno de los miembros bosteza, duerme o se le ve un poco de piel. Honestamente no creo que sea ninguno de esos motivos. Creo que mínimamente su pecho debió inflarse si bostezó tan fuerte para ser necesario taparlo. Yo soy de las que cree ocurrió algo como esto. Es que al parecer, en ciertos contextos, algunos hábitos no cambian. Algo me dice que debió poner una de sus expresiones que dan miedo. O incluso le dijo algo, porque en el preciso momento que ponen el sticker, Tae voltea a verlo y hay un corte. Ustedes me dirán que entonces se habría escuchado algo. Pero por si no lo sabían, ya ha ocurrido que han cerrado el micrófono de Taekook en otros contenidos. 안 되면 진 거 가위바위보! 오케이 2등 권상에서 할만해. 왜 중간으로 하지 왜 마지막으로 했어요? 맞는 거 같아. 다 모여서 달려. 뭐 뚝뚝 대지 마. 같이 갑시다. 중부지방 민가. 진짜 이어. 중부지방 민가. 이거 의심스러워. 저요. 의심스러워. 난 사실 뭐가 제일 의심스러워 지금. Además han usado su clásica técnica de mezclar tomas. De ese modo pareciera que Tae cubrió su pecho por voluntad propia. Me tomé el tiempo de analizar todas las tomas en la parte de despedida del concierto. Fueron 11 tomas que Big Hit colocó así, mientras que el orden original es el siguiente. Como ven, solo movieron las tomas alrededor de aquella que contiene el sticker. Lo que me terminó por confirmar el orden es la forma en la que Nam manipuló el banner. Así que eso es lo que sigue a la toma del sticker. Se puede notar también que desaparecieron unos segundos o minutos, y al menos 4 de los miembros están mirando en una misma dirección. Lamento informarles a Big Hit que sus estrategias ya quedaron obsoletas, porque nosotras las Taekookas ya no caeremos en sus jueguitos. Cuanto más intenten esconderlo, más evidente lo harán. Pobre cosita fea. No importa si nuestro fanservice no es HD a pesar de haber cámaras ahí. Tú no has visto nada. Ok. Todas sabemos que esto sucedió.
como la cita en la playa. Estos son hechos que demuestran que Taekook no se shippea, se apoya. Honestamente, a esas alturas no entiendo cómo el fandom aún se rehúsa a como mínimo dudar. Si algo nos quedó claro ayer es que las Taekookas siempre tuvimos razón. Los chicos, pero especialmente Taekook, tienen prohibido hacer live sin supervisión del staff. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Además fuimos cómplices de uno de sus famosos, nos regañaban juntos. 이거 여기는 인스타가 아니에요. 인스타는 우리가 인스타 라이브는 안 하기로 했으니까. 아니 뭐 할 수도 있는데 아 그래 마음대로 해. 뭐 큰일 만나면 되지 뭐. 아 이거 어떻게 하는 건데? 한번 들어가봐. 우리 또 한번 연습생 때 한번 우리 그 사고뭉치들 한번 가봐? 크로스 한번 해볼까? 진짜 가? 후회 안 할 자신 있어? 난 모른다. 이거 형이 하자 했다. 바로 남탓 시전. 그럼 그냥 인스타 라이브 키면 되는 거잖아. 근데 감당할 수 있겠어? 그 뒤에 그 뒷일 후폭풍을 감당할 수 있겠냔 말이야. 책임진다. 오케이. Este 2 de febrero quedará marcado en la historia de las Taekookas. Un evento histórico que al menos yo esperé por aproximadamente 5 años. No puedo explicar las ganas de gritar, saltar, correr y llorar de alegría que sentí cuando luego de varios intentos 왔다. Jungkook al fin pudo conectarse con Tae. Seguramente ustedes sintieron lo mismo y estoy segura de que es algo que no podremos superar nunca. De solo ver como un subido de copas, Jungkook no podía dejar de mencionar a su Taehyung y Hyun. 태영이 형 어딨어? 태영이 형 보고 싶다고. 태영이 형이 커버했던데. 태영이 형의 그 바뀐 발성이 너무 좋아. 아니 태영이 형이 뭔지 말할지 모르니까 이거. 아 태영이 형 잠시만 있어봐. 태형. 아 태영이 형 초대를 내가 해줘야 되는구나. 태영이 형 커버했던데. 아 태영이 형 잠시만 있어봐. 나 지금 진지한 얘기하고 있어. Yo, what's up? Hasta un Taehyung reclamándole a su esposo por no irse a dormir luego de haber conversado con él. 나 잔다고 안 했어요. 그냥 쉰다 그랬지. El hecho de que Jungkook habló tan bonito de su osito y su gran progreso musical, 약간 아주 마음에 들어. 아주 잘했어. así como indirectamente siempre nos demuestran que se la llevan juntos, como cuando Jungkook menciona haber visto el MV de Vibe con Tae. 띵송 있잖아요. 띵송. 근데 갑자기 태영이 형이 태양 선배님 딤섬 좋아하냐고. Y si no están juntos, conversan por llamada, ya que seguramente por eso Tae sabía que Jungkook se iba a dormir, o planean volver a encontrarse inmediatamente al día siguiente. 너 내일 아무것도 없이. 저 내일 밤이 건강검진. 내일 봐. 조심히 가세요.
Este momento que grita amor por donde quiera que lo veas. Especialmente la forma en la que Jungkook le enseña a su perrihijo, a Tae. Coming home. Coming home. 안녕하세요. Coming house. 하우스. 잠깐만. 야, 이거 뭐야? 이거 뭐야? 아? 이거 봐. 이거 뭐야? 이거 뭐야? Que como sabemos acompañó a Bam en su crecimiento y no se ha perdido un solo día de ello. 네, 건강검진. 그래. 그래. Sentirme una intrusa fue mi pasión. Sus miradas, el coqueteo, la timidez de estar con tu crush. Lo mejor de todo, completamente naturales y libres. Adoro que Jungkook se decidiera a aparecer por redes, aunque muchas veces la carga es bastante grande. No solo se animó a romper las reglas del staff, se animó a ser el mismo. Nos habló de sus tatuajes, demostrando una vez más cuánto ama a ARMY. Aún así, me gusta bromear en cómo no le importó abandonar a sus más de 10 millones de espectadores con tal de conversar un poco con su osito. Este hombre conoce sus prioridades. Me llena de felicidad ver que estén tan en sintonía, tan decididos a luchar por ellos y, lo más importante, tan decididos a ser felices. Seamos felices, Taekukas, nuestro momento ha llegado. Y apoyémoslos incondicionalmente porque ellos se merecen lo mejor de este mundo. Muchas cosas buenas vendrán. Bora He.